Muy buenas tardes, bienvenidos a Política y Poder. Tal como lo anunciamos en horas de la mañana, estamos con el doctor Carlomagno Salcedo. El doctor es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú y también él es magíster en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico. Él ha desempeñado diversos cargos de alta jerarquía, entre los que destacan, pues, ser asesor de gabinete del expresidente Sagasti. También ha sido funcionario del Congreso de la República, asesor del Congreso de la República en más de una ocasión. Él también ha trabajado en diversos organismos del Estado y además es profesor nombrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor de diversas otras universidades, entre las que están la Universidad Científica del Sur, la Universidad, la Universidad San Martín de Porres, correcto. Y la Escuela de Gobierno de la Católica también. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por venir al programa, doctor, y por su tiempo. Yo sé que usted está haciendo un sacrificio y le agradezco. Bienvenido. Ok. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación, Norman. Atento a las inquietudes, a los temas que me vayas a plantear para conversar. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. En principio, agradecerle una vez más y, como le digo, el tema aquí es hablar un poco sobre la coyuntura política y sobre todo sobre las diversas situaciones, pues, por las que atraviesa el Perú. Primeras impresiones respecto al nuevo gabinete, estimado doctor. ¿Qué le parece? ¿Es un refresco? ¿Da para aliviar un poco la tensión entre el pueblo que está irritado y molesto con el gobierno? ¿Es suficiente? ¿Es el cambio adecuado que se ha hecho? ¿Qué le parece este cambio de premier, el caso de la nueva premierato que tenemos producto de la crisis política por la que se atraviesa? ¿Qué le parece el nombramiento de Gustavo Adrianzen? Bueno, hay un viejo dicho que dice cuando se cambian mocos por babas, ¿no? En realidad no, creo que no ha habido mayor cambio. Básicamente el equipo es el mismo. Y la persona que ha ingresado ahora, el señor Adrianzen, es alguien de confianza del señor Otárola. A mí me parece evidente que se ha negociado, digamos, esa sucesión. Ciertamente el señor Otárola tenía mucho poder, probablemente era el hombre más poderoso en el gobierno. Creo que ya las circunstancias públicas, ¿no? El escándalo en el que se le involucró ya hacía, digamos, insalvable su permanencia en el poder, pero él creo que ha negociado los términos de su salida, ¿no? Y parte de eso ha sido decidir quién es su reemplazo, alguien que va a mantener básicamente su misma línea. Ha sido muy simbólico, si tú te percataste en el acto de juramentación de los miembros del gabinete, cuando se toma la foto, ¿no? del nuevo gabinete, el señor Otárola pasa y se pone al costado de la presidenta, entre la presidenta y el nuevo presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Lo desplaza el señor Gustavo Adrianzen, ¿no? Algo que ciertamente no es típico en el protocolo, ¿no? Pero que también da cuenta, digamos, del peso que probablemente va a seguir teniendo de alguna manera el señor Otárola. O sea, él se va de la presidencia del Consejo de Ministros, pero seguramente va a seguir desempeñando, va a seguir vinculado al gobierno, ¿no? Porque entiendo yo que hay pues un pacto de sangre, ¿no? Hay digamos, Otárola y Dina Boluarte están atados, digamos, por los crímenes que se cometieron en diciembre del año 2022 y enero del 2023. Tarde o temprano, cuando ellos ya no tengan poder, van a tener que someterse a la justicia, ¿no? Y yo creo que eso hace que tengan que estar unidos, ¿no? Entonces, su no permanencia como presidente del Consejo de Ministros no implica, creo yo, un alejamiento total de él del poder. Y la persona que entra claramente es alguien que ha tomado una postura muy franca de defensa de la postura de este gobierno respecto a no admitir que se han cometido violaciones de derechos humanos, y con un discurso del terruqueo, con un discurso de responsabilizar a los ciudadanos por las muertes ocurridas. En buena cuenta, no implica ningún cambio o viraje, digamos, en la política del gobierno. Es básicamente más de lo mismo, y esto ha respondido pues a pugnas internas, ¿no? dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Así que yo no veo que por ahí se vayan a generarse muchos cambios, ¿no?
¿Es normal, estimado doctor, que se cambie prácticamente un solo elemento del Ejecutivo, en este caso el Premier, y que todo el resto del cuerpo de gabinete continúe prácticamente al mismo? ¿Eso no se ha visto, creo, últimamente, o es una cosa Bueno, que digamos, hay registro histórico? no es usual. Yo ciertamente no recuerdo que no haya cambiado nadie. Siempre que entra un nuevo presidente del Consejo de Ministros, bueno, por lo menos 2, 3 cambian, ¿no? O de repente, correcto, el gabinete, pero digamos, justamente eso abona en la tesis que estoy sosteniendo, ¿no? Lo único que se hace, por eso lo mencionaba, ¿no? Precisamente. de una pieza, ¿no? Solamente una pieza, y es el mismo gabinete, ¿no? Digamos, con una pieza de recambio dadas las circunstancias, ¿no? Correcto, correcto. ¿Me copia, doctor? Creo que perdimos un momento la señal. ¿Me copia? Sí, ahora sí. Estamos, ¿me escucha, no? Parece que tenemos algunos problemas en la... No, quedó claro, solo se congeló un momento su imagen, pero ya estamos otra vez de vuelta. Perfecto. Ya, ok. Perfecto. El otro tema que quería, evidentemente, como experto en el tema electoral, estimado doctor, es ¿qué le pareció en este caso el regreso a la bicameralidad, el regreso al Senado? Como todos sabemos, muchos expertos coinciden en la necesidad de tener el Senado, de contar con un Senado y de, obviamente, darle funciones distintas al Senado y a la Cámara de Diputados, o por lo menos diferenciadas. Pero ¿cómo ve este regreso? En todo caso, ¿es saludable? ¿Es lo que necesita el país? ¿O quizás hay elementos que debieron hacerse de mejor manera? ¿O qué críticas en todo caso puede tener usted a esta aprobación de la bicameralidad que recientemente se aprobó? Yo creo que para poder responder a tu pregunta hay que separar la respuesta en dos partes, ¿no? Uno desde el punto de vista estrictamente jurídico-constitucional y otro desde el punto de vista político y más coyuntural, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, estrictamente técnico, yo en líneas generales estoy de acuerdo con que el Perú retorne a la bicameralidad. Creo yo que fue un grave error que se cometió con la Constitución del 93, romper la tradición constitucional peruana de haber tenido un parlamento bicameral prácticamente desde que se diseña la estructura del Estado peruano, ¿no? El Estado peruano, su diseño nace con la Constitución de 1828, un sistema presidencialista de gobierno que es el que mantenemos y que el siglo XX tuvo algunos ajustes, ¿no? Que lo parlamentarizó, pero a nivel del Parlamento básicamente hemos tenido un Parlamento bicameral que se quiebra solamente con la Constitución del 93. Entonces retornamos a tener doble cámara, que a mí me parece adecuado en el sentido... Otra vez creo que estamos teniendo un poquito de dificultad con su conexión, doctor. Pero... ¿La señal? Sí, estaba justo explicando el tema de la importancia de la bicameralidad y que siempre hemos tenido básicamente sí. esta Es más, yo creo que inclusive en términos de diseño, el diseño actual es mejor que el de la Constitución del 79. Ciertamente, en alguno de los textos que yo he publicado sobre propuestas de bicameralidad, yo mismo proponía como fórmula de que el Senado, eventual nuevo Senado, tenga una composición mixta. Yo planteaba que la mitad, pensaba en un Senado de 50 senadores, en que la mitad sean elegidos uno en cada región o departamento y la otra mitad sean elegidos en Distrito Único Nacional, que es básicamente lo que ha recogido la reforma con una variante, ¿no? Mantiene los 25 elegidos a nivel departamental, pero al considerar un total de 60 senadores, deja 35 para ser elegidos en Distrito Único. Pero es la idea, ¿no? Entonces, básicamente, en términos de diseño, a mí me gusta, ¿no? Correcto. En términos de diseño, más allá de que por ahí se puedan hacer algunos ajustes, ¿no? O más allá de que se hayan metido algunas trampas, como esta de que se plantee que para ser senador se requiera tener 45 años de edad, excepto para aquellos que ya han desempeñado el cargo de congresista o diputado, que básicamente es casi una, ¿no? Es una cláusula que se ha metido con nombre propio para favorecer a los actuales parlamentarios, ¿no? Y a partir de esta respuesta pasamos, digamos, a la parte más política. El problema de la bicameralidad es que, siendo yo creo que adecuado en términos de diseño, la promoción de esta reforma obedece a motivos subalternos. Es decir, este Parlamento no lo está motivando porque quiera mejorar la calidad de la representación. Lo está haciendo porque es parte de su cálculo de
ir arreglando el escenario para unas futuras elecciones generales. Entonces quieren tener la posibilidad, muchos de los que están en el actual Parlamento, de volver al Parlamento, ya sea como senadores, ¿verdad? O eventualmente, y eso va pegado a la reelección parlamentaria, que por cierto, sobre la reelección parlamentaria, yo también estoy de acuerdo con la reelección parlamentaria, y lo he escrito, yo no me voy a desdecir de eso. Pero este Parlamento en particular, esta reforma que es buena, no lo está haciendo, digamos, por amor al arte, no lo está haciendo pensando en el bienestar de la ciudadanía, sino es parte de su cálculo de juego de poder. Y no va acompañado de algo que es crucial, que sería la reforma de la democracia interna en los partidos. Al contrario, en eso más bien hay un retroceso. Ya el Parlamento anterior había aprobado las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que permitirían que sean los ciudadanos que tengan más poder en la confección de las listas de candidatos de los partidos y no sea la voluntad del caudillo o el aporte dinerario de un candidato para prácticamente comprar su puesto, sino sea, digamos, más democrático. Eso que ya estaba aprobado, más bien ha habido un retroceso en enero de este año. En enero de este año, este Parlamento ha aprobado una ley volviendo a un esquema anterior, en el cual las cúpulas de los partidos van a controlar totalmente la confección de las listas de candidatos. Eso demuestra que no tienen una real intención de mejorar la calidad de la representación, sino básicamente obedece a su propio juego de poder, ¿no? Ahora bien, dicho eso, ya es una reforma que está hecha, pero bueno, por lo menos, más allá de la mala intención, digamos, de los parlamentarios, creo yo que sí, digamos, haciendo el balance, no es del todo malo que volvamos a tener un parlamento bicameral, ¿no? Efectivamente, yo recuerdo en sus clases, incluso usted ya lo mencionaba, este tema, me acuerdo hace años atrás en San Marcos cuando dictaba legislación electoral estos temas, y efectivamente, pues creo que la crítica en todo caso va por la forma como se ha llevado a cabo y también por el hecho de que no hace mucho nomás hubo un referéndum en donde abrumadoramente más del 80% de la población dijo que no quería un Senado, pero creo yo que ese tema estaba mucho más ligado también al desempeño de los congresos, de los últimos congresos, y a la vez también a la poca representatividad que los congresistas tienen una vez que llegan a ser electos, ¿no? Sí, pero tú recordarás, hay un detalle que no se puede pasar por alto respecto del referéndum que mencionas, que me parece que fue el 2018, el referéndum. Ok. Mal no recuerdo. En ese referéndum tomó un carácter plebiscitario, y el contexto fue que el gobierno en ese entonces de Martín Vizcarra promovió 4 reformas, ¿ok? Y prácticamente puso a ese parlamento contra las cuerdas a través de cuestiones de confianza para que finalmente se aprueben a nivel del parlamento y luego pasen a ser consultados en referéndum. Entonces, las 4 reformas, una de las cuales era la bicameralidad, eran promovidas por el gobierno. Y básicamente, en todos los casos, excepto el de bicameralidad, que ahorita me voy a detener, recibió un apoyo en promedio del 80% de los electores. Aproximadamente el 80% de los electores apoyaron las reformas que apoyaba el gobierno. Claramente, probablemente no lo hacían porque entendían completamente la naturaleza de la reforma. Una de esas reformas fue la prohibición de la reelección parlamentaria, por ejemplo. Correcto. Si no era porque en el conflicto entre el gobierno de Vizcarra y el parlamento controlado por el fujimorismo, el pueblo apostaba por Vizcarra, era un voto de confianza a Vizcarra. Y Vizcarra, insisto, también propuso la bicameralidad, pero hubo un detalle, el Congreso le metió una modificación al proyecto original que hizo que el propio Vizcarra diga, oye, han desnaturalizado el proyecto y lo han envenenado. ¿En qué consistió eso? Que aprovecharon para hacer una reforma sobre la cuestión de confianza, quitándole todo poder al presidente respecto al Parlamento, como parte del paquete. Entonces, el gobierno de Vizcarra en su campaña dijo, oye, apoyen 3 de las reformas, pero esta 4ª que yo la apoyaba, ya no la apoyen porque es una reforma envenenada, ¿no? Trae una bomba. Y la gente, justamente sobre esa reforma, ¿cómo votó? 80% en contra y 20% a favor, más o menos. O sea, ¿qué demuestra eso? Que fue un voto plebiscitario, o sea, la gente no respaldó la bicameralidad, no porque estuviera en contra por sí misma de la bicameralidad, sino en este contexto de este juego de poder.
Lo que quiero decir con esto es que es importante para aprobar una reforma como esta la legitimidad. Entonces, aquí lo cuestionable es un parlamento con tan poca legitimidad y que, digamos, claramente tiene un desempeño que la mayoría de ciudadanos puede asumir que los parlamentarios no representan los intereses de los ciudadanos, sino representan intereses de mafias, de organizaciones criminales, intereses de corporaciones o intereses de los propios congresistas a través de la corrupción. Entonces, este Parlamento, que es capaz de destituir a miembros de la Junta Nacional de Justicia con argumentos ridículos, entonces, obviamente, que haga esta reforma se ve absolutamente mal. Ese es el problema de esta reforma. El contenido, más allá del debate técnico, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, oye, no, pero resulta que están modificando como 50 artículos. Sí, pues, son 50, pero ¿por qué? Porque al incorporar el Senado, tú necesariamente tienes que modificar todo, claro, todos los artículos de la Constitución donde se menciona Congreso. Correcto. Entonces ahí donde dice Congreso ahora tienes que precisar, pues, bueno, ¿Congreso qué? ¿Es senadores o diputados? ¿O todo el Congreso? Entonces, eso, digamos, es parte de una modificación que tiene que hacerse para que haya coherencia. Pero básicamente la reforma de fondo es la creación de un Senado, ¿no? Perfecto, doctor, perfecto, me queda clarísimo. Más bien, ya que tocó el tema de la Junta Nacional de Justicia, creo que tengo un par de preguntas que usted como experto parlamentario me podrá aclarar, y es en el tema sobre todo de la legitimidad de la decisión que se tomó ayer. Entiendo que se hicieron con un voto, lo que básicamente volteó en todo caso la partida es el voto de Luna Gálvez, que es miembro titular de la Comisión Permanente. Y nuestro texto constitucional en el artículo 100 prohíbe expresamente que quien es parte de la comisión permanente, y supongo que se entiende quién es parte por ser miembro titular, no puede votar en la decisión que se tome final sobre cualquier representante que esté sometido al pleno. En este caso, ¿qué le parece esa decisión? Evidentemente, como ya mencionó, creo que las razones por las que se le ha censurado o en todo caso inhabilitado a estos dos altos funcionarios no corresponden con razones legítimas o razones que realmente merezcan la proporcionalidad, la desproporcional medida que el Congreso de la República ha tomado contra ellos, ¿no? ¿Qué opinión tiene ese tema? Sí, ciertamente yo coincido con todos aquellos pues que somos la mayoría de peruanos que consideran que esta es una arbitrariedad total del Parlamento, ¿no? No han faltado los que han opinado que con esta decisión, digamos, ya el Parlamento ha cruzado, digamos, un límite. Yo pienso que ese límite ya lo cruzó hace tiempo. Para mí, el momento, digamos, cuando el Parlamento cruza el Rubicón, ¿no? Digamos, ya para pasar de un gobierno democrático y a un gobierno que ya deja de serlo, fue el año pasado en julio, cuando este mismo Parlamento inhabilitó a la fiscal suprema Zoraida Ábalos, en una situación muy parecida a la actual. En ese momento yo incluso escribí un artículo señalando ya estamos en una dictadura parlamentaria, ya se quebró absolutamente todo el equilibrio de poderes y con esta decisión lo que nos está diciendo el Parlamento es que ya han perdido toda vergüenza y van con todo. Y en ese momento señalábamos, el siguiente objetivo es la Junta Nacional de Justicia por dos motivos, porque quieren impunidad. La Junta Nacional de Justicia nombra fiscales y jueces, y la mayoría de políticos que están en este Parlamento y sus líderes tienen graves problemas con la justicia. Entonces, y ahí sale el pacto de impunidad también con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Entonces, ya sabíamos de que se iban contra la Junta Nacional de Justicia en busca de impunidad, pero también porque la Junta Nacional de Justicia nombra a los jefes de dos de los tres órganos electorales, que es el AOMPE y el RENIEC, ¿no? Entonces, es que es el otro elemento, el interés sobre todo de la derecha, del fujimorismo, de tener controlados a los órganos electorales para, según su criterio, no les vuelva a pasar lo que ya les ha venido pasando en los anteriores procesos electorales, que siempre pierden, ¿no? La señora Keiko siempre pierde contra quien se le presente, ¿no? Entonces, son esos dos propósitos los que están detrás de esta decisión. Entonces, son motivos subalternos. ¿Qué es lo que yo he afirmado? El Congreso de la República... El voto, de ese voto que se ha hecho con el tema de Luna Gálvez, a pesar que la interpretación es para la Junta Nacional de Justicia, interpreto literalmente un artículo de la Constitución, pero para interpretar, para aplicar el derecho, yo lo interpreto como se me da la gana.
Exactamente. Un poquito para explicar en qué consiste. La inhabilitación tanto de Inés Tello como de Aldo Vázquez, miembros de la Junta Nacional de Justicia, fue ajustadamente con 67 votos, a los que llegaron arañando, negociando, etcétera. Pero dentro de esos votos está el voto de Luna Gálvez, como bien tú lo has anticipado, quien es miembro titular de la Comisión Permanente. El artículo 100 que tú has citado de la Constitución literalmente dice: corresponde al Congreso sin participación de la Comisión Permanente. Así es. Ahí no hay ninguna excepción. O sea, no está diciendo, bueno, no, dice, es clarísimo, sin participación de la Comisión Permanente corresponde suspender, inhabilitar, acusar al funcionario público hasta por 10 años. En esa misma línea, el artículo 89, inciso I, del reglamento del Congreso, reproduciendo básicamente el espíritu de la Constitución, dice que el acuerdo para aprobar la suspensión, inhabilitación, a que se refiere el artículo 100 de la Constitución, se adopta con el voto favorable de 2/3 del número de congresistas, ¿no?, sin participación de la Comisión Permanente. Sin embargo, han interpretado que, ¿no?, si el congresista de la Comisión Permanente no estuvo en la sesión, en la votación, sí puede votar en el Pleno, cosa que no está ni en la Constitución ni en el reglamento. Es claramente una interpretación absolutamente arbitraria, ¿no? Entonces, si el asunto está, o sea, resulta que ellos sí pueden interpretar para, digamos, ajustar a sus necesidades, pero quieren volarse a toda la Junta porque la Junta se atrevió a decir, oye, no, entiéndase que los 75 años son para ingresar a la Junta, porque si interpretamos sistemáticamente la Constitución también dice 75 años, pero dice son 5 años. 5 años, correcto. Y es más, una interpretación que no era ni siquiera solo de la propia Junta, sino de la Comisión Evaluadora, donde estaba el defensor del pueblo, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Poder Judicial de entonces, que no opinaron como ciudadanos, no, opinaron como miembros de la comisión que los nombraba. La comisión que nombró entendía claramente que los estaban nombrando por 5 años y expresamente vieron el caso de Inés Tello y dijeron, oye, usted va a cumplir 75, pero usted va a cumplir los 5 años. Oye, si el órgano que está eligiendo, incluso, ¿no? O sea, no es Ernesto Blume ciudadano quien lo está diciendo, es Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional y miembro de una comisión oficial, quien está diciendo, quien está interpretando la Constitución de esa manera. O sea, entonces, ese viejo dicho, ¿no? Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley. Tal cual, doctor, tal cual. Qué interesante, doctor. Un último tema, o bueno, un par de temas más todavía tengo acá con usted. Yo sé que su tiempo es muy ajustado, le agradezco por el tiempo que me ha dado. Es sobre el tema de los dobles sueldos. Hay un reporte de IDL, creo, reportero, que ha salido en donde menciona que hay congresistas exoficiales de la Marina, del Ejército o de la Policía que estarían cobrando doble sueldo. Y se sabe, pues, que el doble sueldo en el del Perú, constitucionalmente incluso, solo se permite por temas, en caso que un funcionario público desempeñe un alto cargo, solamente puede por un tema de docencia universitaria, ¿no es así? Claro. Bueno, entiendo, no conozco exactamente todo el detalle, pero entiendo que eso ha obedecido a una ley que ha sido aprobada por el actual Parlamento, donde precisamente hay varios ex miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que sobre todo están en este grupo en renovación, ¿no? Los que vienen de la Marina, precisamente, ¿no? Se han dado su ley, en buena cuenta, se han dado su ley, ¿no? Su ley para favorecer. Por la Constitución y hasta podría constituir un delito, podrían ser pasibles de ser acusados, si es que se haya que han votado a favor de esa ley, ¿no cree? Claro, ahora el asunto es que propio, ¿no? Este es un Congreso impune, ¿ok, no? O sea, a ver, por ejemplo, la decisión de ayer de sobre la Junta Nacional de Justicia es claramente nula. Es nula la inhabilitación porque no vale el voto de Luna. Correcto. La magistrada Inés Tello presenta su recurso, ¿no?, solicitando la nulidad y le responden no, así lo interpretamos y se acabó. O sea, obviamente ellos tienen la sartén por el mango y mientras estén en el poder van a abusar de ese poder. Lamentablemente, ¿qué vías quedarían? Ir a la justicia a través de procesos constitucionales, por ejemplo, ¿no? El amparo. Pero ¿qué va a pasar con el amparo? Cuando llega al Tribunal Constitucional, ya sabemos cómo juega este Tribunal Constitucional. Es el Tribunal Constitucional que habilitó un indulto que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos dijo que es nulo.
¿no? Entonces, es un tribunal constitucional que se ha atrevido, ¿no?, a poner al Estado peruano en una situación de incumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, y es el mismo tribunal constitucional que prácticamente ha dejado sin ningún valor la cuestión de confianza del presidente de la República, el que ha roto el equilibrio de poderes. Entonces, este tribunal constitucional ciertamente es un órgano que baila al son que le cantan las mayorías en el Parlamento. Por lo tanto, digamos, quizás la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que hace poco también lo eligieron a un personaje que evidentemente no tiene las credenciales ni la trayectoria profesional que habíamos estado acostumbrados, ¿no? Como el caso de Silva Santisteban y otros grandes ex defensores del pueblo. Y que además tiene una agenda. Su agenda es, por ejemplo, ahora que le toque presidir la comisión que va a nombrar a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ese concurso va a estar amañado, van a promover candidaturas de gente que, igual que hicieron con el Tribunal Constitucional, vaya a tener una agenda para copar el sistema de justicia y los órganos electorales digamos, de piezas, de agentes que bailen al son de estos grupos de poder, ¿no? De esta alianza nefasta que hay en el Parlamento. Es preocupante lo que nos acaba de detallar, estimado doctor, y preocupante en realidad, pero ¿cómo ve en todo caso el futuro? Obviamente la democracia está bajo ataque y no lo decimos aquí en este medio, sino varios expertos internacionales se han pronunciado al respecto. Transparencia Internacional, varios organismos internacionales, Estados Unidos incluso ha enviado una misión, creo, de representantes del Senado y congresistas a mirar y observar de cerca este debilitamiento y resquebrajamiento institucional que estamos sufriendo. Y la verdad que preocupa porque estamos a puertas prácticamente de otra elección presidencial en donde se juega 5 años más de un gobierno que necesita el Perú que sea capaz, competente y sobre todo que puedan elegir a personas que puedan traer al Perú la prosperidad y el desarrollo que necesita. Y eso no lo van a hacer ninguno de los que están ahora en el Congreso, en todo caso, ninguno de los que los partidos políticos puedan ofrecer como posibilidad para el 2026. ¿Qué hacer? ¿Cómo vemos el futuro inmediato, de mediano plazo y el de largo plazo para la democracia en el Perú, estimado doctor? A ver, el Perú es un país que históricamente ha tenido muchas dictaduras, muchos gobiernos autoritarios, pero a la vez es un país donde las dictaduras no duran mucho tiempo. A diferencia de otros países latinoamericanos donde las dictaduras han sido de décadas, en el Perú, digamos, lo más que ha durado un gobierno autoritario han sido 11 años, ¿no? Luego 8 años, ¿no? Digamos, el pueblo peruano de alguna manera puede aceptar gobiernos autoritarios, pero se cansa de estos, ¿no? Entonces, en segundo lugar, el Fujimorato en su primera etapa, en los 90, era un régimen mucho más, desde el punto de vista autoritario, mucho más articulado, tenía mayor nivel de control que este gobierno, que la actual situación, y ese régimen cayó, y cayó de la forma como recordamos, ¿no? Entonces yo no tengo ninguna duda de que esta situación va a pasar, esta situación va a cambiar, pero obviamente eso no va a ser por generación espontánea, eso va a requerir que desde la sociedad civil nos organicemos. Yo me sumaría, hay una campaña que la periodista, bueno, la comunicadora, influencer, Rosa María Palacios siempre dice, ¿no? Hay que tomarle la placa a estos congresistas y a estos partidos. Y la sanción, no debemos votar por ninguno de esos partidos que están en el Congreso. Entonces, obviamente la alternativa es generar nuevas posibilidades, otros partidos, otros frentes electorales que sean, digamos, la posibilidad de un recambio. Y yo ahí me permitiría, Norman, aprovechando que estoy en tu espacio, hacer un disclaimer, ¿no? Yo formo parte actualmente de un proceso junto con un amplio conjunto de miles de ciudadanos en el Perú que estamos impulsando la inscripción del partido político Ahora Nación. Es un partido donde hay una amplia participación de mucha juventud, jóvenes de la UNI, de la Universidad Nacional del Altiplano, de la San Antonio Abad del Cusco, de la San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho. La juventud sureña está muy metida, gente que en su momento estuvimos en el Partido Morado. Tú sabes que en el 2021 yo renuncié al partido junto con cientos de militantes. Gran parte de esa militancia estamos en este proceso. Ciertamente los jóvenes de la UNI tienen como un referente al rector de la UNI, Alfonso López Chao. Él no puede, digamos, tener un rol directivo ni protagónico, pero él, cuando se decida militar, tiene las puertas abiertas a este espacio y estamos ya en el proceso de inscripción.
pero nosotros somos un esfuerzo junto con otros esfuerzos que existen de tratar de renovar la política. De lo que se trata es de eso, ¿no? Tratar de promover candidaturas de gente que más allá de las diferencias en matices, en propuestas, en posturas sobre el rol del Estado, de la economía, ¿no? Que pueden haber diferencias, estén unidas, uno, en la necesidad de la defensa de la democracia. Dos, en la necesidad de un sentido republicano de hacer política, es decir, que la política es un servicio y no es para servirse, ¿no? Correcto. ¿Y eso qué implica? Deslindar tajantemente con los extremismos de la derecha y de la izquierda, que son igualmente antidemocráticos e igualmente corruptos, y que eso se expresa en el fujicerronismo que está en el Parlamento y que está en alianza para destruir a las instituciones. Pero también significa deslindar de aquellos que no están en los extremos, que son ni chicha ni limonada, como Acción Popular, APP, Podemos, ¿no? Pero que claramente son organizaciones que obedecen a intereses mafiosos, ¿no? A intereses subalternos. Entonces, trazadas esas líneas divisorias, yo creo que la gente, digamos, de bien de este país, de centro, izquierda, derecha, tiene que promover candidaturas, digamos, institucionales. Entonces, yo creo que esa es la posibilidad, generar esas alternativas. Yo, por ejemplo, saludo, tenemos un amigo en común que es Mesías Guevara, que entiendo lo has entrevistado en alguna edición anterior de tu programa. A mí me parece saludable. Yo alguna vez le dije, oye, ¿qué sigues haciendo en Acción Popular, hermano? Porque ya... Lo mismo le dijimos de algún momento, así es. O sea, ya no es la Acción Popular de Belaúnde, de Paniagua, sino es la Acción Popular de los niños, de las Maltricarmens, ¿no? Es esa Acción Popular, digamos, que nada tiene que ver con el partido histórico. Yo saludo que ya no esté en ese partido y bueno, ojalá que en el Partido Morado es un buen liderazgo y me parece saludable que él esté. Marielena Ledesma, Marisol Perestello, Flor Pablo, etcétera, diversas personas que pueden tener diferencias, pero creo que las une esa voluntad democrática y ese sentido de servicio. Necesitamos adecentar la política y esa es tarea de los nuevos partidos. Yo le agradezco, estimado doctor. Yo sé que usted también personalmente ya fue en un momento candidato al Parlamento y ojalá que en las próximas elecciones le veamos pues ahí también como candidato. Creo que su talante democrático, su trayectoria profesional y su experiencia y conocimiento sobre todo el Estado, porque ese es un gran problema. La gente cree que porque un día se levanta con ganas de ser político ya puede meterse a la política y creo que eso es un error. Creo que hay que prepararse y una vez que estamos preparados poder decir aquí está mi propuesta y esta es la propuesta que el Perú necesita y creo que así se puede ir construyendo democracia y le agradezco por participar en este espacio y le comprometo pues a seguir conversando, estimado doctor. Aquí hay muchos temas que han quedado en el tintero, pero que evidentemente el tiempo es fatal, nos gana y estamos más de media hora aquí, quedamos en 20 minutos, pero siempre es un honor y un gusto escucharlo como mi ex profesor y a la vez como mi maestro. Le agradezco por su tiempo y siempre este espacio está a su servicio, estimado doctor, para cuando lo guste y éxito en su emprendimiento, en su lucha por constituir este bloque democrático que creo que poco a poco varios bloques ojalá confluyan y pueda ser un frente fuerte que pueda hacer frente a toda esta mala gestión que se está viviendo y al al desgobierno básicamente que estamos experimentando últimamente. Muchas gracias. Sus palabras finales. Muchas gracias, Norman, por la invitación y yo más bien te agradezco esta oportunidad y seguramente nos vamos a seguir encontrando en el camino porque tú también formas parte de las nuevas generaciones que tratan de hacer las cosas de una manera diferente a la que lamentablemente nos tienen acostumbrados aquellos que han cooptado el poder en los últimos tiempos, ¿no? Tanto en el Parlamento como en el Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias, doctor, y hasta pronto, pues. Muchas gracias por su tiempo. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Chao.